En nuestro mundo de 2025, creemos que lo hemos visto todo. Tenemos satélites que mapean cada rincón del planeta, teléfonos que nos conectan al instante y una ciencia que parece tener respuesta para todo. Creemos que ya no hay puntos ciegos en el mapa. Estamos equivocados. Existen lugares, aquí mismo, en el patio trasero del mundo moderno, que operan bajo otras reglas. Un lugar donde la gente ve cosas imposibles en el cielo y en el bosque, donde se susurran hechizos antiguos para curar y para maldecir, donde criaturas salidas de nuestras peores pesadillas son vistas en carreteras solitarias. Ese lugar tiene un nombre: los Montes Apalaches. Durante los últimos meses, hemos recopilado los relatos más extraños, los expedientes más inexplicables y las leyendas más aterradoras de esta región. Hoy no vamos a hablar de un solo misterio, vamos a abrir la caja de Pandora de las montañas más embrujadas de América. Y te lo advierto, después de esto, nunca volverás a sentirte seguro en un camino rural por la noche. Parte 1. La Tierra Inquieta. Nuestro viaje comienza con los fenómenos que no tienen explicación fácil, luces y sonidos que emanan de la propia montaña, como si la Tierra tuviera pulso. El ejemplo más famoso son las luces de Brown Mountain, en Carolina del Norte. Desde hace más de un siglo, quizás incluso milenios, según las leyendas cherokee, orbes de luz misteriosos aparecen en la ladera de la montaña. No son faros de coches, no son aviones. Los testigos, desde leñadores del siglo XIX hasta turistas con iPhones en 2025, describen lo mismo: bolas de fuego silenciosas, de color rojo, naranja o azul, que suben lentamente desde el valle, flotan en el aire y luego se desvanecen o caen en picado. A veces aparecen solas, a veces en formación. La ciencia ha intentado explicarlas desesperadamente. Gas de los pantanos. No hay pantanos en esa zona. Reflejos de las luces de la ciudad. Las luces aparecían mucho antes de que se electrificara la región y aparecen incluso durante apagones totales. Faros de trenes. Un estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos en 1913 concluyó eso, pero las luces siguen apareciendo en noches en las que no pasa ningún tren. La explicación simplemente no encaja. La leyenda cherokee es más poética. Dicen que son las linternas de las doncellas que buscan a sus guerreros perdidos en una antigua batalla. Sea lo que sea, la montaña enciende sus propias luces y nadie sabe por qué. Pero las luces son solo el principio. En los últimos años, una nueva leyenda urbana, un creepypasta moderno, ha echado raíces en los bosques más profundos de Virginia Occidental, Carolina del Norte y Virginia. Hablan del no ciervo. Los relatos que inundan los foros de internet y las conversaciones junto al fuego describen encuentros en carreteras nocturnas con un ciervo que no se mueve como un ciervo. Los testigos hablan de articulaciones que parecen doblarse al revés, una forma de correr demasiado fluida, casi humana, pero lo más aterrador son los ojos. Dicen que no reflejan la luz de los faros como los de un animal normal. Son ojos que parecen absorber la luz, ojos que te miran con una inteligencia depredadora y extraña. Para muchos es solo un cuento de terror de internet, pero los relatos de cazadores y conductores que han quedado paralizados de miedo en un camino solitario, jurando que lo que vieron no era de este mundo, son demasiado numerosos para ignorarlos. Y luego están los sonidos, los ecos y susurros de las crestas. En ciertos pasos de montaña, especialmente al atardecer, la gente informa de haber escuchado coros lejanos, cantos o conversaciones en un idioma desconocido, sin ninguna fuente visible. La explicación lógica es el viento canalizado a través de los valles, creando una acústica natural que engaña al oído. Pero para quienes lo han escuchado, el sonido es demasiado claro, demasiado humano. Es como si el eco de todas las generaciones que han vivido y muerto en esas montañas se quedara atrapado en el aire, repitiéndose en un bucle infinito. La tierra tiene luces, tiene criaturas imposibles y tiene voz. Parte 2. Los moradores de las sombras. Si la tierra misma es extraña, los seres que la habitan lo son aún más. Y no hablamos solo de osos y pumas. Hablamos de las figuras que se ven en el rabillo del ojo, en los bordes de la civilización. Comencemos con el más famoso, el Mothman.
En 1966, la pequeña ciudad de Point Pleasant, en Virginia Occidental, se convirtió en el epicentro de un circo de terror. Durante 13 meses, más de 100 personas informaron de haber visto a la misma criatura, un humanoide alado de más de 2 metros de altura, con unos hipnóticos y brillantes ojos rojos. No caminaba, se deslizaba por el aire sin batir las alas. Los testigos, desde parejas de adolescentes hasta bomberos, quedaban en un estado de puro terror. La criatura parecía gravitar en torno a una zona abandonada de polvorines de la Segunda Guerra Mundial, conocida como el Área TNT. La histeria colectiva se apoderó de la región, pero todo terminó de forma abrupta y trágica. El 15 de diciembre de 1967, el puente Silver Bridge que conectaba Point Pleasant con Ohio colapsó durante la hora punta, arrojando a docenas de coches a las aguas heladas del río Ohio. 46 personas murieron. Después del desastre, los avistamientos del Mothman cesaron por completo. Para muchos, la criatura no era un monstruo, sino un presagio, un ángel oscuro que intentaba advertir de la tragedia inminente. La ciencia lo explica como una grulla canadiense mal identificada y pánico colectivo, pero para la gente de Point Pleasant, el Mothman fue tan real como el puente que se derrumbó. Y si el Mothman es el rey de las criaturas de los Apalaches, hay otros pretendientes al trono, como el monstruo de Flatwoods, también en Virginia Occidental. En 1952, un grupo de niños vio un objeto aéreo brillante estrellarse en una colina. Subieron a investigar, acompañados por la madre de uno de ellos. Lo que encontraron los hizo huir gritando. Describieron una figura de más de 3 metros de altura, con una cabeza en forma de haz de picas y unos ojos brillantes y nauseabundos. La criatura flotaba dentro de una especie de armadura o traje oscuro y emitía un silbido agudo. El olor en el lugar era tan malo que provocaba vómitos. El caso se convirtió en un clásico de la ufología, una visita extraterrestre o la inhalación de gases extraños combinada con la histeria, pero no todas las apariciones son monstruosas. Algunas son más sutiles y, por eso, mucho más perturbadoras. Son la gente sin rostro. En los caminos de bosque más aislados y en los porches de las cabañas abandonadas, la gente informa de haber visto figuras humanoides vestidas con ropas anticuadas, pero con los rasgos faciales completamente borrados, como una mancha de piel lisa. No interactúan, simplemente están ahí, observando en silencio. Aquí es donde el terror se vuelve profundamente psicológico. ¿Qué son estas apariciones? La tradición oral de las montañas ofrece varias explicaciones inquietantes. Algunos creen que son presagios, apariciones que se manifiestan antes de una tragedia local, como un accidente minero o una inundación. Cuentan la historia de un camionero que vio a una supuesta familia sin rostro en el porche de una cabaña abandonada. A la mañana siguiente se enteró de un terrible accidente múltiple en esa misma curva de la carretera. Otra teoría más siniestra sugiere que son una especie de entidad elemental del bosque, seres que existen en el límite de nuestra percepción y cuyo rostro nuestra mente es incapaz de procesar. No son fantasmas de personas muertas, sino algo completamente diferente, algo intrínseco a la propia montaña. La explicación escéptica, por supuesto, es mucho más mundana. Se habla de pareidolia, la tendencia de nuestro cerebro a encontrar patrones y caras donde no los hay. En condiciones de poca luz, con la niebla espesa tan común en los valles, una sombra, un árbol o un poste de una cerca pueden transformarse fácilmente en una figura humana en una mente asustada. También se ha sugerido el infrasonido, frecuencias de sonido tan bajas generadas por el viento en ciertas formaciones geológicas que no podemos oírlas, pero que pueden causar sentimientos de pavor, paranoia y alucinaciones visuales. Pero hay una última explicación, quizás la más escalofriante de todas porque es completamente plausible. ¿Y si la gente sin rostro son simplemente gente real? Intrusos enmascarados, ermitaños, ocupantes ilegales de cabañas abandonadas o incluso miembros de cultos extraños que se esconden en las profundidades del bosque. La idea de que la figura sin rostro que ves en la distancia no es un fantasma,
sino una persona real con intenciones desconocidas, observándote desde el borde del bosque, es, para muchos, el pensamiento más aterrador de todos. Parte 3. La magia de la montaña. En un mundo tan lleno de fenómenos inexplicables y presencias extrañas, la gente de los Apalaches no se quedó de brazos cruzados. Desarrollaron sus propios sistemas de protección, una fascinante mezcla de fe cristiana, folclore europeo y sabiduría ancestral. La llamamos magia vernácula. La más conocida es la Granny Magic, la magia de las abuelas. En las comunidades más aisladas del sur de las montañas, las mujeres sabias o curanderas han sido durante generaciones las médicas, psicólogas y protectoras espirituales. No usan varitas mágicas, usan oraciones susurradas, hierbas recogidas en momentos específicos del ciclo lunar y trabajos o rituales para sanar, desde quitar verrugas hasta curar el susto, una dolencia del alma. Saben cómo desviar el mal de ojo y cómo leer los presagios de la naturaleza. No es brujería en el sentido de Hollywood, es una forma de medicina popular y espiritual, un conocimiento práctico para sobrevivir en un entorno hostil. En las zonas con herencia alemana, como en los Apalaches de Pensilvania, esta tradición se mezcla con la Braucherei o powwow. Aquí, los curanderos usan una combinación de salmos de la Biblia, recitados con una cadencia rítmica, junto con amuletos y símbolos arcanos para detener hemorragias, curar quemaduras o proteger el ganado. Es una prueba de cómo las viejas creencias europeas mutaron y se adaptaron al nuevo y misterioso entorno de las montañas. Y la magia se ve en la vida cotidiana. En las puertas de muchas cabañas antiguas todavía se pueden ver escobas colgadas con las cerdas hacia arriba, no para barrer, sino para barrer a los malos espíritus antes de que entren. O las botellas trampa, botellas de vidrio azul llenas de clavos, trozos de vidrio y a veces orina enterradas cerca de la casa. La creencia es que los espíritus malignos son atraídos por el brillo de la botella, quedan atrapados en el interior y son destruidos por los objetos afilados. Para nosotros es superstición. Para ellos es un sistema de seguridad tan real como una alarma moderna. Parte 4. Los ecos de la historia. Muchas de estas historias de fantasmas y misterios no surgen de la nada. Son los ecos de una historia humana, a menudo brutal y trágica. Los Apalaches están llenos de lugares donde el pasado se niega a morir. El más infame es el Trans-Allegheny Lunatic Asylum en Virginia Occidental, un gigantesco hospital psiquiátrico de la época victoriana, diseñado para 250 personas, pero que llegó a albergar a más de 2.400 en condiciones de hacinamiento y miseria. Fue escenario de lobotomías, tratamientos de electroshock y un sufrimiento humano incalculable. Hoy es considerado uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Los visitantes nocturnos informan de pasillos donde se escuchan susurros, de sombras que se mueven, de puertas que se cierran de golpe y de la sensación de ser observado por miles de almas atormentadas. Pero los fantasmas no solo están en los manicomios, están en toda la región, ligados a su industria más dura, la minería de carbón. Los Apalaches están salpicados de pueblos fantasma mineros, lugares que prosperaron y murieron al ritmo de la veta de carbón. Cada uno de estos pueblos tiene sus historias, nacidas de las explosiones, los derrumbes y los accidentes que se cobraron la vida de miles de hombres. Se habla de túneles ferroviarios, donde todavía se ve la aparición de un fogonero decapitado, de minas abandonadas, donde se escuchan los sonidos del turno, el eco de picos golpeando la roca, mucho después de que la mina fuera sellada. Son los fantasmas de una industria que construyó América, pero que devoró a sus propios hombres. Y luego están los enigmas socioculturales, como los Melungeons, comunidades misteriosas de los Apalaches centrales, con rasgos físicos que no encajaban en las categorías de blanco, negro o indígena. Tenían tez olivácea, ojos azules o grises y apellidos europeos. Durante siglos fueron marginados y rodeados de mitos, que eran descendientes de colonos portugueses perdidos, de náufragos otomanos o de una tribu nativa perdida.
La ciencia genética moderna ha demostrado que su origen es una mezcla compleja de ascendencia europea, africana subsahariana y nativa americana, un testimonio de las interacciones tempranas y a menudo ocultas en la frontera americana. Parte 5. Las raíces de la Tierra. Pero antes de los colonos, antes de los mineros, antes incluso de los misterios, estas montañas eran el hogar de civilizaciones antiguas y poderosas, y su eco es el más profundo de todos. En Carolina del Norte se encuentra Kitugua, la ciudad madre y cuna espiritual del pueblo cherokee. Para ellos, este lugar no es solo un sitio arqueológico, es el centro de su universo, el lugar de la luz. La tierra allí es sagrada y se trata con un respeto absoluto. La creencia es que la montaña guarda la memoria de su pueblo. No muy lejos está la roca de Judacuya, una enorme piedra cubierta de petroglifos arcanos. La roca está ligada a la leyenda de Tzulcalú, un gigante con ojos rasgados que gobernaba la casa en las montañas. La roca era un portal de historias, un lugar donde se grababan las normas y los límites entre el mundo humano y el mundo de los espíritus. Y en Georgia está Fort Mountain, con su misterioso muro de piedra, cuya construcción se atribuye en la leyenda a los Moon-Eyed People, el pueblo de ojos de luna, un pueblo mítico, de piel pálida y ojos sensibles a la luz, que solo podía salir de noche y que fue expulsado por los ancestros de los Cherokee. La leyenda dice que la tierra allí no le gusta a los campistas y respetuosamente que los espíritus de este pueblo antiguo todavía protegen su territorio. Luces en el cielo, criaturas con articulaciones al revés, hombres sin rostro, hechizos susurrados, fantasmas de mineros, espíritus ancestrales. Los misterios de los Apalaches no son eventos aislados, son las distintas voces de un lugar que se niega a ser domesticado, que se niega a ser olvidado. Todos tienen algo en común, nos recuerdan que, por más que construyamos autopistas y ciudades, hay lugares en el mundo donde la lógica moderna se quiebra, lugares donde el velo entre nuestro mundo y otro mundo es increíblemente delgado. Lo escalofriante es que cada leyenda, cada avistamiento, cada historia de fantasmas es un eco, el eco de una batalla indígena, el eco de un desastre minero, el eco del miedo de un colono a la oscuridad del bosque, el eco de una verdad científica que aún no entendemos. Los Apalaches son un museo viviente de todos los miedos y todas las maravillas de la experiencia humana en esta tierra. Y ahora, la pregunta inquietante: cuando caminas por un sendero solitario en esas montañas y escuchas un susurro en el viento, ¿es solo el aire entre los árboles o es la montaña contándote una de sus miles de historias?